Conmueve profundamente la parábola que hemos escuchado en el Evangelio, llamada y conocida por parábola del Hijo Pródigo, pero más exactamente que deberíamos llamar la parábola del Padre Misericordioso. Los elementos y el significado de cada uno de ellos está claro y apenas necesita explicación. Ese Padre es Dios, y esos hijos menores que derrochan la hacienda, y ese Hijo mayor somos nosotros, sus criaturas, los seres humanos, los hombres y mujeres de este mundo. El pecado, en definitiva, es esa aversión de Dios, el salir de su casa, el derrochar los bienes que Él nos ha dado y, en definitiva, experimentar, como experimentó ese hijo pródigo, esa mendicidad y esa necesidad, deseando incluso comer el mismo alimento que comían los propios cerdos que curaban. El pecado destruye, el pecado deshumaniza, el pecado, en definitiva, nos hace menos hombres porque nos aleja de Dios nuestro Señor. Y, en definitiva, en esta parábola vemos el modo de actuar de Dios, que ante la petición del Hijo de darle la parte de su fortuna, accede. Porque Dios, omnipotente, creador de todas las cosas, a quien obedecen los cielos y la tierra, ante su criatura el hombre, al que ha creado a imagen y semejanza, ante la libertad del hombre, Dios se detiene. El que todo lo puede, no puede nada ante la libertad de su criatura que Él le ha concedido. Y Dios respeta, Dios permite, Dios consiente que nosotros despilfarremos su herencia, que nosotros gastemos su fortuna, que nosotros nos vayamos de su casa. Lógicamente, igual que un padre natural, las entrañas de Dios se conmueven, se duelen, se preocupan, se deshacen por ese hijo perdido, por ese hijo que ha huido, por ese hijo que está en mala situación, que está en pecado. Pero ese padre sabe esperar. Y así actúa Dios también con nosotros. Ese padre permitió que su hijo experimentase lo terrible y desastroso del pecado y esperó su regreso. Y en cuanto llega su hijo y clama por él, esas entrañas de su padre se mueven a misericordia. Ese es el modo de actuar de Dios para con nosotros los hombres. No es un Dios justiciero, no es un Dios que se enfada al estilo mundano, como nosotros cuando nos desobedecen aquellos que están por debajo nuestra. Dios se mueve a misericordia y obra con misericordia. Fijaos que no reprocha nada a aquel hijo. Es que tú te fuiste, es que gastaste mi fortuna, es que ahora tienes el precio de tus acciones. No, el Padre recobra a su Hijo, lo abraza y le devuelve la dignidad. Y así hace Dios también con nosotros, cuando tenemos la humildad de acusarnos y confesar nuestros pecados. Pero es que al hombre de hoy le cuesta aceptar la realidad del pecado. Leí esta semana con asombro una entrevista a un sacerdote alemán que manifestaba el hecho de que los padres no querían que sus hijos se confesasen para no producir en ellos el sentimiento de culpa, como si esto fuera algo malo. En definitiva, no se quiere reconocer que somos pecadores. En definitiva, no se quiere reconocer que desobedecemos a Dios nuestro Señor, llegando a la aberración actual de querer llamar al pecado bien, verdad, bondad. Es lo que vivimos en nuestros tiempos, donde las actuaciones y los comportamientos inmorales se ensalzan. Es el fruto, en definitiva, del liberalismo que reina en el mundo moderno, pues su principio, al igual que el comunismo, es un principio moral teológico. El pecado privado, convertirlo en virtud pública. Este es el principio básico del liberalismo. El pecado privado, convertirlo en virtud pública. Y así lo tenemos, una sociedad que promueve la inmoralidad, una sociedad que promueve el pecado, una sociedad que lleva al hombre a la propia destrucción. Y después, claro, ante las consecuencias, todos se llevan las manos a la cabeza y se hace escándalo y se hace escarnio, mejor dicho, de aquellos que han seguido esos mismos principios.
Pero esta es la sociedad en la que vivimos. Ya Pío XII en los años 50 había dicho que el mayor pecado de nuestra sociedad actual moderna es pensar que no tenemos pecado. Y mis queridos hermanos, hay que estar muy ciegos, hay que ser muy ciegos para no saber reconocer que no cumplimos los mandamientos de Dios, que no estamos a la altura de nuestra condición de bautizados y de hijos de Dios, que no vivimos plenamente nuestra fe cristiana. Sí, nos dejamos llevar por un cierto sentimiento religioso, hay cosas de la religión que nos agradan, pero en definitiva no cumplimos, no obedecemos a los mandamientos del Señor. Y fijaos que la contrición por los pecados, ese dolor sobrenatural que hemos de tener antes de confesarnos, es distinto del remordimiento. Hoy muchos tienen remordimiento porque nuestra conciencia antes o después se rebela contra nosotros mismos. Pero el remordimiento no es el dolor de los pecados, ni el pecado es señal de que yo me sienta mal o no me sienta a gusto o poco realizado. No, el pecado es la desobediencia a los mandamientos de Dios. Mandamientos de Dios explícitos, expresos en la sagrada revelación que Dios entregó a Moisés, que están inscritos en el corazón del hombre y que Jesucristo nuestro Señor llevó a su plenitud en el mandamiento nuevo del amor. No he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Los mandamientos de Dios son los mismos ayer, hoy y siempre, no cambian. Y pecado es lo que era pecado ayer y lo que es pecado hoy y lo que será pecado mañana. Y no podemos dejarnos seducir porque muchos dicen, ahora es así porque lo hemos hecho nosotros así, pero los mandamientos son lo que son. Y si Dios dice no matarás, es no matarás. Y el aborto, por muy cómodo que sea para algunos y por mucho interés económico que tengan los que lo promueven, es pecado. Y el adulterio es pecado. Y el robar es pecado. Los mandamientos no cambian. Y tenemos que tener la sinceridad, la valentía de confesar nuestro pecado. Dicen los santos, la vergüenza para pecar, la valentía para confesar nuestros pecados. El mayor pecado de nuestro siglo es pensar, creer que no somos pecadores. La Iglesia en su pedagogía, cada día cuando nos reunimos para celebrar la Santa Misa, nos exhorta a reconocer nuestros pecados, a reconocer que somos pecadores. Porque podemos caer como el fariseo que va al templo, pensando en lo bueno que somos. Incluso a veces en el confesionario uno tiene que escuchar que vienen nuevos fariseos a alabarse de lo bien que hacen las cosas. ¿Pero de qué se acusa? De nada. Yo no mato ni robo, dicen muchos. Pero son 2 mandamientos, hay 10. Y hemos de tener la sinceridad de confesar nuestras culpas. La Cuaresma quiere despertar en nosotros la conciencia de nuestro pecado y sus consecuencias. Y al mirar a Cristo crucificado, ahí entendemos el amor de Dios por nosotros, la misericordia de este Padre que entrega a su Hijo como ese ternero cebado que es matado para celebrar el festín ante la conversión y la vuelta del Hijo pródigo. Pero comprendemos también lo terrible, lo gravísimo, la desgracia que es ofender a Dios y el pecado. Este Padre celebra una fiesta y a esta fiesta somos invitados todos los domingos como comunidad cristiana, como familia de los hijos de Dios, como católicos. Aquí el ternero es Jesucristo, que sobre el altar se inmola, renueva su sacrificio bajo las apariencias del pan y del vino. Las palabras del sacerdote son las mismas palabras de Cristo. Esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Este es el cáliz de mi sangre derramada por vosotros. Cristo mismo se nos da en comida y bebida para alimento de nuestra alma, en renovación de su sacrificio para el perdón de nuestros pecados. La actitud del hijo mayor tampoco nos deja indiferentes. Ese hijo mayor que podíamos decir no ha experimentado el pecado, porque gracias a Dios, por sus dones y beneficios, no ha caído en ofender a su padre, pero tiene un corazón amargado, resentido, e incluso en este sentido puede esconder cierta envidia
del mal ejemplo de su hermano. Son esas almas buenas a las que Dios les ha concedido no caer en grandes pecados, en grandes ofensas, pero almas que frecuentemente desconocen, no son capaces de reconocer el gran don que Dios les ha hecho al librarles de caer en grandes pecados, en pecados mortales. No ofendamos a Dios y como los santos hemos de resolvernos una y otra vez, antes morir que pecar, que se caiga el mundo, que me quede solo, que me echen de todos lados, pero no ofender a Dios nuestro Señor. En Fátima, Nuestra Señora, a aquellos 3 pastorcitos le dio unas palabras fuertes que hemos de considerar. Que no ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. El nivel de pecado en nuestro mundo actual ha llegado a unas dimensiones que el Papa Juan Pablo II marcó una palabra en su magisterio para referirlo: estructuras de pecado. Un mundo actual que se ha alejado vertiginosamente de Dios y de sus mandamientos, en búsqueda de una libertad efímera y una libertad que es una quimera, que no es otra cosa que esclavitud. Y ha estructurado, ha creado toda una estructura de pecado. Y de esa estructura a veces es difícil vernos libres, pero hemos de volver al Señor, y eso es la conversión, y eso es la Cuaresma, reconociendo humildemente y sinceramente nuestros pecados y participando de los sacramentos, muy particularmente de la Sagrada Comunión, que es el banquete que este Padre quiere darnos a aquellos que somos hijos suyos. Queridos hermanos, levantémonos como ese hijo pródigo de nuestros pecados y de nuestras miserias. Hagamos una buena confesión en esta Cuaresma para celebrar estas fiestas de Pascua, donde Cristo nuestro Señor quiere realizar una vez más su victoria sobre el pecado y sobre la muerte en cada uno de nosotros, en nuestras almas. Hagamos ahora profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso,